Mba'éichapate mimbo escuela. Mba'etekópa hína peime ko'árape ñamoñepyrũta hína ñane rembiapo mbo'epy unidad 2 rehegua. Ha upépe jahecháta hína jaguerekoha guaraníme umi España ñe'ẽme ojeheróva reglas mbojojaha reglas ortográficas. Guaraníme oĩ avei reglas ortográficas. Ha ko'ãva jaguerekóva'erã en cuenta jaipurúva'erã jahai porã ha ñamoñe'ẽ porã hag̃ua guaraníme hajépa ko'ã reglas ortográficas oĩhína 4 irundy mbojojaha jaguerekohína guaraníme ko'árape ñande ñañepyrũta hína jahecha pe mbojojaha peteĩha. La primera regla del alfabeto guaraní es la que vamos a ir viendo, ¿verdad? Estas reglas ya fueron aprobadas por la Academia de la Lengua Guaraní en el 2016. Entonces, es la que reglamenta oficialmente, ¿verdad?, tanto la escritura como la lectura de la lengua guaraní. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo la primera regla, ¿verdad?, que es la regla denominada de la monofonía y monografía. Mono viene de uno, fonía de sonido y grafía de letras, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Monofonía, un solo sonido para una letra. Quiere decir, en guaraní traducido, putein, hataitein, boyoyaha. Es la regla, ¿verdad?, del un solo sonido para una letra. Como ustedes saben, ¿verdad?, el alfabeto guaraní tiene 33 letras o grafemas, ¿verdad?, en español. Esto en guaraní se denomina taí. Cada letra o grafema está representado por un solo sonido. De esta manera no hay lugar a confusión. Cuando yo veo, ¿verdad?, una letra, entonces hay un solo sonido que puedo emitir que corresponde a esa letra. Eso es lo que nos dice la primera regla de la monofonía y la monografía, que hay un sonido para cada letra. Peteĩtaí oĩ, peteĩtaipu pemuara. Entonces, por eso no tenemos lugar a confusión. Muy bien. Y en el guaraní no existe ninguna letra que no tenga sonido, es decir, no hay letras mudas, como existe, por ejemplo, en nuestro alfabeto castellano, ¿verdad? Entonces, hay letras mudas. Entonces, esos casos no se dan en la lengua guaraní. Todas las letras se corresponden a un sonido, una grafía para un determinado sonido. Entonces, si conocemos, ¿verdad?, cada una de estas letras y sus sonidos, no vamos a tener confusión, ¿verdad? Entonces, esta primera regla viene a ser la regla del alfabeto oficial de la lengua guaraní. Y ahora vamos a pasar a ver las 33 letras y a emitir esos sonidos, ¿verdad?, para que ustedes también puedan practicar después. Tenemos A, She, G, Ñ, G, I, Y, Ke, Le, Me, Be, Ne, De, Ge, Te, Ñe, O, P, Re, C, T, U, V, y puso. Entonces, de esta manera tenemos, ¿verdad?, dentro del alfabeto guaraní, Axeguety guaraní apytépe jaguereko mbohapypa mbohapy taí ha avei mbohapypa mbohapy taipu. Jahareívo hína hese hajépa
ñamojenda imita yahavo ko achegety guarani mba'ehe'ise upea ya clasificata yahavo ajepa mba'éichapa jahechakuaára upea. Ko alfabeto guarani apytépe oĩ 12 vocales. Vocal hina ha'e pu ae. Pu sonido, ae solo. Quiere decir que no necesita de otro para sonar. Upea heise hina la vocal. Pu ae, que puede sonar solo. Y tenemos, ¿verdad?, que son orales y nasales. Pu ae yuruwa, vocales orales. Ya huerecojina. A, E, I, O, U, Y. Y también tenemos 6 vocales nasales. Pu, ae, tiwa. Pebaje y sejina, hayepa petiapu, o sejina, ñanetinupi. Ubitu ñano jeva era ñanetinupi abei, ya evo beco aba. Ya ejina. A, E, I, O, U, Y. Jaco aba hayepanda ya eporai no hina, por supuesto va a tener una diferencia semántica dentro de lo que es el término que yo quiera expresar. Ape, pejechape eje hina, tupa. Ha ape yaipuru hina pu ae yuruwa. Peaje ise hina España ñe'eme cama. Ape gatu hei tupa yaipuru hina pu ae tiwa. Jaupeba heise hina Dios. Hayepa. Entonces hace esa diferencia. O que ape yaipuru pu ae yuruwa e upea heise hina duerme. Ha o que yaipururamo pu ae tiwa pea heise hina puerta. Aku ape hina yaipururo kopu ae yuruwa heise hina inmaduro. Ha'akü yaipurura motigua heise hina mojado. Entonces de esa manera tenemos las diferencias que hacen en cuanto al significado que pueda tener dentro de lo que es la lengua española, ¿verdad? Entonces tiene totalmente otro significado. Bueno, al pasar en lo que es las consonantes, dentro de las consonantes tenemos 21 letras. Ya habíamos visto que 12 eran vocales, ¿verdad? 21 letras son consonantes. Pu, die. Va, eje dice pu, die, pu, sonido. Die que necesita de otro para sonar. No tiene la posibilidad de sonar por sí solo. Por eso, cuando vamos a pronunciar las consonantes, pronunciamos siempre acompañado de la vocal E en guaraní. Upeixaramos jae. Jae. She, pronunciamos la she más la E. Le, se, jaikatu jae. Me, nge, nte, siempre, ¿verdad? Tengo que acompañar con una vocal. Entonces, por eso se llama pu, die, sonido que necesita de otro para sonar. Con excepción a la consonante glotal, que tiene un nombre propio, ¿verdad? Que se llama puso o pu. Entonces, tiene un nombre propio y no podemos emitir el sonido nosotros, ¿verdad? Solamente lo usamos para cortar el sonido. De estas 21 consonantes, tienen que tener en cuenta que también tenemos 8 consonantes que son nasales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 8 consonantes los cuales tenemos que pronunciar, ¿verdad? Con un acento nasal, es decir, que el aire en el momento de emitir ese sonido tiene que salir en parte por la nariz. Discriminadas tenemos de la siguiente manera. Hay 4 consonantes que son nasales plenas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el sonido sale exclusivamente por la nariz cuando yo pronuncio la letra o la consonante ñe.
me, ne, ñe. Pundie, tinguaite. ¿Qué quiere decir? Que son nasales plenas, que los sonidos que emitimos salen solamente por la nariz. 4 consonantes son seminasales. Pundie, tinyuruguamba, ejeiseupewa, que una parte del sonido sale por la boca y otra parte sale por la nariz. Be, de, nge, te. Las restantes 13 son consonantes orales. Estas consonantes, al emitir el sonido, tienen que salir exclusivamente por la boca. Son orales. O se tañan de yururu, pipe, tuapu. Ya es agua. She, ge, je, ye, que, le, pe, re, se, te, ve, hapuso. Con aba o sejina, ñande yururupi, petyapu, ya evo ve umitai. Upe ya huereco ave hina guaraní me hayepa, ya huereco hina umidigrama. Digrama jerajina España ñeme. Di que viene de 2. Digrama. 2 letras. Guaraní me jerajina pundie coin. Hayahuereco hina potein 6. Potein 6. 6 consonantes doble. 6 consonantes compuestas. 6 consonantes inseparables. Peajina. Guaraní me hayepa un solo sonido para esta letra compuesta. Peaja ejina. She, be, de, nge, te, re. Ko ajina hayepa daikatui ñande yaipe a o yohegui. Cuando vamos a hacer sílabas, entonces estas sílabas tienen que formarse con la vocal que le sigue. Ya huereco ape ejemplo te chapuna. Camba. Se pea a separátano en sílaba. Amoñe epejeta mo guaraní me ha etajina. Camba. Va erepea. Daika tui wihina pea con letra o con sonido B a noje o yohewi. Ayer. Baracaya. Baracaya. Ya. Daikatui ña nojevo umia o yohewi. Haupei ya huerecoco consonante glotal. Puso. Puso. Va eje ise pu guaranime. Guaranime pu heise sonido. Jaso heise hina cortar. Puso hina hayepa ya huereco pepe 2 raíz. Heise hina upea cortar el sonido. Entonces, de consonante glotal puso, oye purujina baeana, ñamondo jojanua, para cortar el sonido. Es decir, cuando yo quiero dar una breve pausa en la palabra. Entonces, solamente es intervocálica. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente podemos utilizar entre 2 vocales. Porque en guaraní solamente tenemos sílabas directas, consonante y vocal, consonante y vocal. Entonces, esta consonante puso es intervocálica, se usa solamente entre 2 vocales. Acá tenemos un ejemplo, QE, que es moverse. QE. Entonces hago una pequeña pausa para decir esta palabra, este término, QE, es moverse. Pero si yo digo cue, entonces es una partícula que significa que ya no sirve, que es inservible ya. Entonces cue no tiene esa pausa que le doy, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera entonces vamos a formar sílabas? Entonces, cuando por ejemplo yo tengo la palabra ka y quiero separar en sílaba la palabra ka, voy a separarlo de esta manera. Ka y puso con la vocal que le sigue, entonces va a formar una nueva sílaba. Entonces, para tener en cuenta,
Acá tenemos otro ejemplo que es Ba'apo, que tiene también, ¿verdad? Además de tener un digrama, tiene también una consonante, ¿verdad? Intervocálica, que es el puso. ¿Cómo voy a separar en sílaba? Va, ¿verdad? Que no puedo separar porque es un solo sonido, una sola letra, y después la consonante glotal forma sílaba con la vocal que le sigue. Va, a, po. Pecha ñamoñe EPG, guaraní me haye papea coñe en va a po. Upecharamo ya hecha cuajamua umia. Bueno, ya harei ojina ese, ayepa ko ñane bo epupe, ya hecha tajina, abei, guaranime, ya huere coja jina, jetatai doye puruiva, es decir, letras que no se utilizan, que no existen dentro del alfabeto guaraní. Achegetu guaraní apitependai pórico a. O imagina pe castellano, pe ayepa. Ya huereco pepe B labial o B larga, ya eachupe C, D, F, L, Q, W, X y Z. Con A como tal, dai póripe achegetu guaraní apitepe. Dayatopai. Pero los sonidos similares a esto, entonces reemplazamos por letras particulares en guaraní. Por ejemplo, los sonidos del español ka, ke, ki, ko, ku. Entonces, ¿con qué reemplazamos? Con el sonido que, ¿verdad? Ka, ke, ki, ko, ku, ke. Ya es una caraya, que su, ki, bebé, Kowa, Kure, Umisa. Los sonidos va, ve, vi, vo, vu del castellano, entonces tenemos la letra V del guaraní que la reemplaza para decir, por ejemplo, cavará, overá, amaralví, vocó, alvu, uvu. Ya es agua unida. Ayepa, upéchano. Upeixa ñamuengovia jahavo pe guaraní me hayepa umitai da yahuereco vagina pe oí vagina alfabeto español pe yahuereco vagina España ñeeme sa, se, si, so, su hayepa umia hina guaraní me ñande yaipuruta tai se ya ejangua saraki, sowe, guasu, suva, suu hayepa. Ja España ñeeme ya huereco hina jota ya es agua. Ja, je, ji, jo, ju. Ayepa. Umia, ayepa guaraní ñeeme ya ipuruta hina je. Tai, je. Para el sonido je, ji, jo, ju. Ya es agua. Por ejemplo, jeco, ya es agua. O José, hendú, o juputú, jova. Umia ya es agua. Y el sonido que en el castellano produce la Y con las vocales ya, ye, yi, yo, yu, umia, ya reemplaza hanwa, ya y puruta hina guaranime, tai, ye. Ya es hanwa, yawa, yuku, yowaha, yurubu, mandu yuisha, umia, ya y puru hanwa. Jaupecha, ya huereco hina hayepa va ella página con guaranime daya doye purui tai España pewa hayepa ya huereco vagina con aba con atai de F, J, L, Iñande con alfabeto oficial de la lengua guaraní y Catujañande Yaipurujina como préstamo. Con aba con ata i hina. Ñande y Catuya y Purú guaranime ya hay jamás algunos términos, algunas palabras, pero como préstamo. No forma parte del alfabeto oficial de la lengua guaraní. Va ere y puruta, ayepa, como préstamo, porque hay en el guaraní ciertos vocablos que los paraguayos estamos muy acostumbrados a usar como préstamo del español y que utilizamos en nuestra comunicación cotidiana.
como ser, por ejemplo, ñandeko ya ese mijina ADB, y ahí utilizamos la D como préstamo. Oya y fifi amote mimbo oya ejina oyanta amo colectivo. Entonces, para usar esos sonidos particulares, entonces, que están muy arraigados dentro de nuestra cultura, entonces para eso utilizamos entonces como préstamo. Muy bien. Y para poner en práctica todo esto que vinimos viendo dentro de lo que es la primera regla, entonces tenemos ciertas actividades. Ustedes van a encontrar ciertas actividades para hacer dentro de la plataforma, van a encontrar en el foro, así también van a encontrar una actividad, ¿verdad? Un taller de práctica sobre la regla 1 que acabamos de explicar, que acabamos de ejemplificar. Entonces, de esa manera también ustedes van a ir acumulando sus puntajes de proceso. Ustedes tienen los indicadores y tienen la tarea dentro de lo que es el ejercitario, ¿verdad? Y una vez que ustedes ya hayan concluido con eso, entonces de esa manera vamos a ir pasando en la siguiente lección que tenemos, ¿verdad? Bueno, fue un placer compartir con ustedes este espacio y espero que se haya entendido las explicaciones sobre la primera regla del alfabeto guaraní. Muchísimas gracias.